Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy no les traigo ni decoración, ni limpieza, ni organización, ni nada de todo eso. Les traigo una receta, pero no es una receta tampoco de comida. Es una receta de algo que me preparo para mí. Hace un tiempo atrás, en uno de los vlogs, creo, les conté que yo me hacía mi propio desodorante. Y muchos de ustedes me comentaron que querían la receta, que les cuente un poco más. Así que hoy, que tengo que preparar porque ya me quedé sin, les voy a contar un poco cómo lo descubrí, por qué lo estoy usando, hace cuánto que lo uso y cómo lo preparo. Es súper fácil, yo utilizo 2 ingredientes nada más porque es verdad que al principio le ponía algunas cositas extra, pero al final terminé quedándome con la receta básica, sin agregarle extra. Les cuento un poco, antes de empezar con la preparación, que la verdad que es súper fácil. Yo creo que más de... Si no les quiero mentir, pero creo que hace más de 10 años que utilizo este desodorante. Les cuento por qué. Yo siempre fui, no de transpirar mucho, pero sí es verdad que como que ningún desodorante me funcionaba. A lo mejor me duraba como el efecto del desodorante una semana, pero ya a la semana de cambiar el desodorante empezaba a transpirar con mal olor, ¿me entienden? Bueno. Nada, empecé a cambiaba de marca, buscaba en barra, buscaba en aerosol, buscaba en bolilla, bueno. Trataba de primero no usar con alcohol, después trataba de usar no antitranspirantes, pero después al tiempo el antitranspirante también me da dolor. Bueno, y después buscando, porque yo como que me sentía mal, soy una persona que... Todo el tema de los olores me hace como que me pone nerviosa, ¿me entienden? Entonces sentirme que tenía mal olor me ponía mal, ¿me entienden? Porque yo soy como me baño todos los días, me pongo perfume, me gusta oler bien y eso me hacía mal, el transpirar con olor me ponía mal. Entonces, bueno, nada, empecé a buscar muchas cosas, cambiaba de desodorante, bla, bla, bla. Fui al dermatólogo pensando que tenía algún problema. Bueno, no, cuestión que no, también era más chica, vieron que en medio entre la adolescencia y un poquito más la adultez, uno transpira como con más olor por hormonas y demás, entonces, bueno, nada, era como un proceso, pero en definitiva como que yo me sentía mal, me ponía mal esa situación. Entonces, buscando, terminé encontrando que no había que utilizar desodorantes con aluminio. Y en ese momento todos los desodorantes y antitranspirantes, creo, tenían aluminio. Lo que hace el aluminio es taparte los poros, te los llena con aluminio, te tapa el poro y eso lo que hace es generarte después mal olor. Y por más de que vos te sigas poniendo, es como que no sé, genera algo en los poros y te genera olor feo. Entonces, bueno, primero era eso. Segundo, que después con el tiempo se decían que todo lo que sea con aluminio generaba cáncer, sobre todo cáncer de mama en las mujeres. Entonces, una de las razones por las cuales dejé de utilizar todo lo que era antitranspirante y más me fijaba que decía que atrás en los componentes que no tenga aluminio, fue por eso. Porque, aparte, en mi familia hay antecedentes de cáncer. Entonces, yo no quería generarme... además de que supuestamente es genético, entonces no quería, además de lo genético que ya seguramente lo tengo, es como agregarle extra, ¿me entienden? Entonces, bueno, empecé a utilizar otro tipo de desodorantes sin aluminio, sin alcohol, pero bueno, al fin de un tiempo no me servían. Utilicé todas las marcas, todas, absolutamente todas las marcas, hasta las que no eran tan conocidas. Después, cuando me mudé a Canadá, empecé a utilizar otras marcas más naturales, pero igual así era como que siempre iba y volvía con mi desodorante, ¿me entienden? Después de un tiempo de buscar en Argentina y demás, no encontraba ningún desodorante que me sirviera y buscando en internet encontré esta receta que me cambió la vida, literalmente me cambió la vida. Cuando llegué a Canadá traté de probar otros tipos de desodorantes, pero no, más naturales, con otras cosas, con carbón, con esto, con lo otro, no, ninguno me funcionó.
Les digo la verdad, ninguno. El único que me funciona 100% es este que les voy a mostrar, que es súper natural, no tiene ningún químico, son cosas que consiguen en el súper y que se puede ir variando si tenés piel más sensible, si transpiras más o menos. Lo único que les voy a decir es que lleva un tiempo. Si ustedes utilizan desodorante con aluminio o otro tipo de desodorante, lleva un tiempo. Yo les diría que lleva más o menos una semana, 10 días, hasta que el cuerpo se acostumbra y empieza a sacar todas las toxinas de los otros desodorantes. Así que capaz los primeros días, las primeras semanas van a oler o capaz no. Si no huelen, si no transpiran con olor, capaz que no. Pero si transpiran regularmente con olor, entonces capaz que hasta que saquen todo de las axilas, sacan todo lo de los productos anteriores, van a transpirar un poquito con olor. Pero después de eso, santo remedio. Denle tiempo porque realmente funciona. Me pasaba a mí que, por ejemplo, si yo me depilaba las axilas y después me ponía un desodorante, la axila se me ponía oscura o me salían granitos. Bueno, con esto, chicos, les digo la verdad, santo remedio. También para los varones, si no les funciona el desodorante y no sé qué, pruébenlo porque yo creo que para los varones también va a funcionar exactamente igual. Y lo que les estaba diciendo antes era otra cosa, que yo tengo la piel muy sensible y esto la verdad que también me ayudó con el tema de la sensibilidad, del color, la coloración en las axilas, de los granitos. Después nunca más me salieron granitos, nunca más se me pusieron oscuras las axilas y la verdad les digo, la piel también de la axila me queda súper suavecita. Así que bueno, les voy a mostrar cómo se prepara. Yo lo que les recomiendo a ustedes, si son de tierra caliente, que lo mantengan en la heladera o que lo mantengan en un lugar fresco. Porque uno de los ingredientes, dependiendo del calor que haga, se derrite o no. Y este es el aceite de coco. Yo utilizo que es el que traje de Canadá, porque me compré y yo creo que hace no sé cuántos años que lo tengo y todavía lo tengo porque me preparo de a poquito y me rinde un montón. Es aceite de coco, pero no es el aceite de coco líquido, es el aceite de coco en pasta. ¿Lo ven? Bueno, tiene un olor a coco encima, a mí me encanta. Este es uno de los componentes del desodorante, aceite de coco. Yo no utilicé ningún otro tipo de aceite, así que no les sabría decir si con aceite líquido funciona. Yo siempre lo hice con esto y es lo que me funciona a mí. Entonces, aceite de coco, pero el en pasta. Si viven en tierra caliente, les recomiendo que los guarden en un lugar fresco y en un lugar o en la heladera, para que los mantengan como durito y no líquido. Porque si no, no van a cumplir la función de crema. Este es el primer ingrediente que utilizo. Y mi segundo ingrediente, que lo utilizo para absolutamente todo, es el bicarbonato de sodio. Estos son los dos ingredientes que yo utilizo para hacerme el desodorante y es lo que necesito. No se necesita nada más. Si ustedes quieren tener un olorcito extra, yo la verdad les digo, me pongo esto y ya tengo olor a coco, entonces no le pongo extra. Pero si le quieren poner un olorcito extra a algo que a ustedes les guste, le pueden poner gotitas de aceite esencial. Yo particularmente no le pongo porque una vez lo hice con aceite esencial de menta y me irritó la piel. Entonces, la verdad que les digo, lo utilizo así, estos dos ingredientes solos y no necesito nada más. Así que bueno, vamos a empezar a ver cómo se prepara. Bueno, muy bien, entonces lo que tengo acá es un bowl porque es para mezclar todo. Tengo un recipiente que en este caso tengo que es como una latita, pero también lo pueden poner en un frasquito de vidrio, en algún otro recipiente que tengan, no es necesariamente este es el que utilizo. Una cuchara porque es lo que vamos a necesitar para mezclar. El aceite de coco en pasta, acuérdense, y el bicarbonato de sodio. Bueno, lo que yo hago básicamente es, yo no me preparo mucho porque la verdad ahora que estoy en una zona de más calor se derrite más rápido y por más de que lo mantengo en un lugar fresco que es el baño y a veces tenemos aire acondicionado, igual así miren cómo se derrite. Pero bueno, igual se puede trabajar. Lo que yo voy a utilizar acá es, voy a hacer una cucharada para mostrarles. Miren lo que necesitan, y les va a durar un montón. Yo les recomiendo que no se pongan mucho, no mancha la ropa, esta es otra cosa, no mancha la ropa.
No les tiene que quedar como aceitosa la axila tampoco. No les tiene que quedar aceitosa la axila y tampoco les tiene que quedar muy duro. Entonces lo que yo hago es poner una cucharadita y lo que voy a hacer acá es empezar a poner el bicarbonato. Van a ver que por lo general, dependiendo la consistencia de su aceite de coco, van a necesitar por lo menos el doble de bicarbonato. Si pusieron una cucharada de aceite de coco, van a tener que poner 2 de bicarbonato o 3, dependiendo. Yo, por ejemplo, acá todavía les falta, entonces le voy a poner un poquito más. Pero también es porque yo lo tenía un poquito más líquido. Entonces, bueno, ahí voy a poner otra cucharadita de bicarbonato. Lo mezclan bien. Y la verdad les digo, les tiene que quedar una pasta. Pero no una pasta muy dura. Ni tampoco muy blanda. ¿Ven? Más o menos así. Le voy a poner un poquito más. Esto lo van haciendo a ojo. Yo porque acá está haciendo bastante calor. Entonces es como que el aceite se ablanda más fácil. Pero esta es la consistencia. Le tienen que quedar una cosa así. ¿Ven? Que no se caiga de la cuchara fácil. Que se caiga, pero tiene que quedar como una crema. ¿Ven? Que caiga, pero no líquido. Le podría poner un poquito más. Voy a probar. Y por ejemplo, si esta es mi axila, yo como me pongo es tipo esto, miren, esto poquito. Y me lo esparzo así. Les va a quedar una pastita. Me lo esparzo así. Y mientras me hago mi skincare y demás, esto se absorbe en la piel y listo. Y después de un tiempito no les mancha, no les queda manchada la ropa con ni color blanco, ni ¿cómo se llama esto? Ni les queda aceitosa la remera, ni la ropa, ni nada. Miren, ¿ven? El bicarbonato lo que hace es que esto quede como una arenita, no queda aceitoso. Y miren cómo queda la piel. Queda, ven, después de un ratito se absorbe y queda la piel súper luminosa, como humectada y no mancha la ropa. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es pasarlo a mi frasquito. Simplemente así. Y esto yo lo dejo en un lugar fresco. No lo pongo en un lugar que se me pueda derretir, ¿sí? Porque si no, esto les va a quedar un líquido y se va a separar. Entonces, siempre manténganlo en un lugar fresco o en la heladera, y les va a durar un montón. Miren la cantidad que hice con una cucharada de aceite y lo poquito que me tengo que poner. ¿Ustedes vieron? O sea, no se pongan mucho porque, bueno, ustedes cuando lo van probando me van a ir diciendo, pero no es necesario que se pongan un montón de cantidad. Bueno, y este es el resultado final del desodorante. Así les tiene que quedar. Bueno, chicos, y espero que les haya gustado la receta del desodorante que yo utilizo hace tantos años y que me funciona tan bien. Se los vuelvo a mostrar por acá. Les tiene que quedar una pastita. Las únicas recomendaciones, se los vuelvo a decir como para cerrar ya el video, es ponerse poquita cantidad, hacer la mezcla dependiendo de lo que vos quieras y tu clima. Eso es importante. Por ejemplo, yo en el invierno me preparo con la misma cantidad pero menos bicarbonato, porque al estar el aceite más consistente no necesitas tanto bicarbonato para hacerlo más sólido. Y aparte de eso, uno en el invierno transpira menos. Si sos de clima caliente, lo vas a ir regulando. Si vos ves que después de los primeros 10-15 días seguís oliendo, ponele un poquito más de bicarbonato. Anda regulándolo. Fíjate, si te irrita la piel al principio, porque esto es bicarbonato, si te irrita un poquito la piel al principio, trata de ir cambiando las mezclas. Por eso les recomiendo hacer poquita cantidad e ir probando. Van poniendo más o menos de algo. Yo lo fui regulando hasta que más o menos ya vieron que lo voy haciendo a ojo porque es lo que me funciona.
Y la verdad les digo, esta cantidad, que es una cucharada de bicarbonato, una cucharada de aceite de coco y 3 o 4 de bicarbonato chiquititas, me dura, les digo, creo que 2 o 3 meses, porque me pongo muy poquito. Y la verdad que los resultados son espectaculares. Están utilizando cosas naturales y además de eso, súper baratos, porque el aceite de coco sé que es caro, pero yo creo que esta botella la tengo hace un montón. Y si se vence, no pasa nada, porque esto no lo van a consumir, es solamente para la piel. No pasa absolutamente nada si está vencido. Yo creo que esto lo tengo hace 2 o 3 años, sin dudarlo. Y el bicarbonato también lo mismo. Como el bicarbonato se utiliza más, yo esto sí lo voy cambiando más regularmente, pero el aceite de coco no. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Fue algo diferente, espero que les sirva la receta. Por favor, si lo hacen, déjenme en los comentarios qué les pareció y si les funcionó o no. Les mando un beso grande a todos, nos vemos la semana que viene. Gracias por acompañarme, gracias por suscribirse. No se olviden seguirme en Instagram, por ahí, que también subo contenido de lo que hago en el día, de lo que como, cositas que hacemos el fin de semana, así que también los espero por ahí. Yo les mando un beso grande a todos, espero que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos pronto.